para compartir la palabra de Dios esta mañana, hermano. Tengo algo que hace bastante tiempo está en mi corazón y no dudo que es uno de los temas más importantes para vivir una vida cristiana victoriosa. Yo quiero invitarles que abran sus Biblias en la carta a los Gálatas. Hace unos días estuvimos compartiendo algo de esto con los pastores locales, con Aldo, Silvana, Marcos, Cintia y Analía. Sí, Sergio no había llegado todavía. Hasta ya estaba. Judith, sí. Está en la carta a los Gálatas en el capítulo 4 y el verso 19. No lo pusieron. Ahí ya está, ahí ya está. Lo vamos a leer juntos, por favor. Fuerte conmigo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y lo que tengo para compartir esta mañana con ustedes, hermanos, es hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vamos a repetirlo, pero vamos a repetirlo para nosotros. Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Hasta que Cristo sea formado en mí. Señor, que el Espíritu Santo revele esta palabra a nuestro espíritu para que se produzcan las transformaciones necesarias para vivir la vida victoriosa. En el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra formado, dígala conmigo, formado, que quede bien grabada, formado. En el idioma original, ¿en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En griego. En el idioma griego se traduce en el español por formado, pero en el idioma griego se utilizan dos palabras. Una de esas palabras es zoema y se refiere a la forma o apariencia exterior, como cuando un artesano le da forma a una obra de arte, como cuando alguien a la parte exterior. Pero la palabra que utiliza acá el apóstol Pablo por formado es la palabra morfó, que quiere decir modelar el carácter, modelar lo interior. Y el apóstol Pablo se daba cuenta, o mejor dicho, se está enseñando allí, que es tan importante que los cristianos tomemos la forma de Cristo. No en el exterior, no que andemos con una túnica como vestía Cristo, no que porque pasaríamos mucho frío, no que andemos con sandalias, no que nos dejemos la barba como Cristo, sino que se ha formado el interior, el carácter. Está relacionado con los valores. ¿Qué cosas son valiosas para nosotros? ¿Es valioso para nosotros la obra de Dios? ¿Es valioso para nosotros nuestra vida espiritual? ¿Es valioso para las cosas que son valiosas para nosotros? ¿Son valiosas nuestras familias? ¿Son valiosas? ¿Es valioso la salvación de las almas? Las cosas que son valiosas. Está relacionado con nuestros valores y está relacionado también con nuestras prioridades, porque las cosas que para nosotros son valiosas le damos prioridad. Para que Cristo sea formado en vosotros. Miren, hermanos, el apóstol Pablo estaba tan preocupado que estaba dispuesto a sentir
Bueno, algo que yo nunca sentí en el sentido físico, pero que le puedo asegurar, lo he sentido en lo espiritual. Estaba dispuesto a pasar por esos momentos tan intensos, de tanto dolor en un sentido, pero con tanta profundidad emocional, sufrir dolores de parto por una razón, que Cristo sea formado en ellos. Para mí es imposible pensar, o muchas veces pensé al leer esto y al preparar esta palabra, al meditarla para esta mañana, pensé en un caso que a través de los años uno como pastor ha tenido. Recuerdo un caso donde había un hermano que estaba allí como entre dos aguas, de tomar una buena decisión o de tomar una mala decisión. Y me acuerdo, hermanos, que yo tenía una angustia en mi alma, orando muchísimo, día y noche, por este hermano. Y me acuerdo que en un momento de esa oración así, de esa oración tan intensa, sentí un algo. Decidió y decidió mal. Y fue muy doloroso para este hermano todo lo que pasó. Para él, para su familia, fue muy doloroso. Años después, este hermano tomó una decisión sabia, volvió al Señor. Pero qué tremendo, hermano. Qué tremendo es esto. El apóstol estaba muy preocupado, dándose cuenta que él había anunciado el Evangelio, pero que ahora el paso era que Cristo fuera formado en sus corazones. Y me animo a decir, hermanos, que después de haber recibido al Señor Jesús, yo creo que todos acá hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón. Después de haber recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, ser llenos del Espíritu Santo, la obra más importante es permitir que Cristo sea formado adentro nuestro. El apóstol estaba, vuelvo a repetir, dispuesto a sufrir esa como agonía espiritual para que Cristo fuera formado en ellos. Y como pastores, yo puse el caso mío, pero yo sé que todos los pastores y muchas veces hermanos de la congregación que no son pastores, pero que también tienen una carga interior por personas que están allí, pero que uno quiere que realmente Cristo sea formado en ellos. Algunos aspectos que quisiera compartir acerca de la vida de Cristo para que sea formado en nosotros. Uno de los aspectos, hermanos, es la integridad. ¿Qué es ser íntegro? Es ser de una sola cara. No tener una cara en la iglesia y otra cara afuera. Ser de una sola cara. Esto nos lleva a ser temerosos del Señor. Dice la Biblia que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. A veces alguna persona se puede creer que es muy sabio,
Pero el principio de la sabiduría es el temor de Dios. No, no quiere decir de tenerle miedo a Dios, quiere decir de tenerle respeto. Quiere decir que si Dios dice así, yo voy a hacer así. ¿Cuánto hemos tenido que ir al médico alguna vez? Y unas cuantas veces también. Y vamos al médico y uno le cree al médico, ¿no es cierto? Le cree, ¿no? No hay más remedio. Uno le cree al médico. Y el médico le dice, bueno, tenés que tomar esto. Y uno va, y ya sea en la farmacia del hospital o de la mutualista, o ya sea donde sea, adquiere el remedio. ¿Pero es suficiente eso? ¿Le creyó? Tiene el remedio, pero ¿es suficiente? Hermano, le hemos creído al Señor y conocemos el remedio, pero si no lo aplicamos a nuestra vida, no es suficiente. Yo he pensado en dos casos de la Biblia. Un caso de la Biblia que aplicó el remedio fue José. ¿Cuántos conocemos la historia de José? ¿Qué le tocó pasar de difícil a José? ¿Cuál fue la primera experiencia difícil? Cuando los hermanos lo vendieron como esclavo. Como esclavo, hermano. ¿Usted sabe lo que es ser, no como ahora dice que es un esclavo? No, esclavo, esclavo. Y lo vendieron sus hermanos, no lo vendió uno de allá afuera. Dice que los hermanos de José, dijeron años después, vimos la cara de desesperación de nuestro hermano. Y siendo allá vendido como esclavo, pero dice que Dios estaba con él. Quiere decir que él en su corazón se guardó limpio y perdonó a sus hermanos. Dios mío, dijo Silvana, perdonó a sus hermanos, porque si no Dios no podía estar con él. Y fue a parar a la casa de ¿quién? ¿Quién se acuerda? Potifar. Y Potifar allí vio que era un hombre, un joven, era un jovencito, pero que era muy capaz y que era muy correcto. ¿Y qué hizo Potifar? Lo puso a cargo de todo. Pero había una que dijo, ¡oh, mira este! Y le echó el ojo. Y le dijo, vení, acostate conmigo. No. Él tenía formado su carácter, hermano, de tal manera que sus prioridades eran Dios. Estaban en Dios. Y dice, ¿cómo yo voy a pecar contra Dios en esto? Y era ni más ni menos que la esposa de Potifar. Pero él dijo, de ninguna manera. Los que conocemos la historia sabemos que como la esposa de Potifar no pudo salirse con la suya, ¿qué hizo? Lo acusó de violador. ¿Qué cosa, eh? Lo acusó de violador. ¿Y dónde fue a parar José? A la cárcel. ¿Justamente o injustamente? Totalmente injustamente. Pero ahí en la cárcel, José no se amargó ni contra Potifar ni contra la Potifera, sino que Dios estaba con él. Él tenía formado su carácter en el temor de Dios, hermano.
no era ningún afeminado. Él después se casó, tuvo hijos y todo. No era que fuera homosexual. No, no. Él era un varón, con todas las líneas de un varón. Pero él supo mantenerse en el temor de Dios. Que el Señor te ayude y me ayude, hermano. Hay 12 capítulos del libro de Génesis relatando la historia de José. Son 12 capítulos de victorias, 12 capítulos de luchas intensas, pero de victorias tremendas. Sucede, hermano, después de años allí, después de un tiempo allí, vienen dos presos allí, les interpreta el sueño y al que le iba a ir bien le dice, acordate cuando estés. Y le pasó lo que nos pasa a muchos de nosotros. Se acuerdan de nosotros cuando estamos mal, cuando ellos están mal. Pero cuando pasa el momento de la dificultad, si te he visto, no me acuerdo. A todos nos ha pasado. Pero José no se amargó por eso, ni lo guardó en su corazón. Y Dios a su tiempo lo levantó. Me hace acordar a la palabra que dice allí en el Nuevo Testamento. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, fortalezca y establezca. José, un hombre íntegro. Señor, ayúdanos a nosotros a ser íntegros también. Tenemos otro caso que vivió algunos siglos después. Era el hombre que tenía unas capacidades extraordinarias. Ningún otro tuvo la fuerza que tuvo él. ¿Cómo se llamaba? Sansón. Cuando nuestros hijos eran chicos y les contaba la historia de Sansón, dice, papá, pero ese no era Sansón, era Sonsón. Sansón nació milagrosamente porque sus padres no podían tener hijos. Sansón nació como nazareo. El nazareo era alguien que no podía ni siquiera tocar los muertos. Pero él mató un león y al tiempo cuando pasó las abejas habían hecho un panal de miel allí en el león, en los restos del león. Y no solo que hizo algo, hermano, que yo nunca haría. Comió miel del panal de los restos de un león. Después, todos sabemos lo que pasó con una filistea. Sansón tenía varios problemas. Uno, la fortaleza. Y otro problema que tenía, ¿cuál era? La dama. Sí, así dicen los mexicanos. Los tres perros con los que el diablo le gusta dar caza a los creyentes. La fama, la dama y la lana, el dinero. Sansón tenía problemas allí. Y la vida de Sansón, hermanos, es una vida que nos muestra, está en el libro de los jueces, si alguien lo quiere leer después, capítulos 13 al 16. Son 4 capítulos que nos muestran, están marcados especialmente por los grandes privilegios y los grandes fracasos de Sansón. Porque él no permitió, escúcheme bien esto, no permitió que la integridad fuera parte de su vida.
integridad y temor de Dios. Que Cristo sea formado en nosotros. Que tengamos integridad y temor de Dios. Otro de los aspectos, hermanos, hay uno que lo voy a dejar para otra oportunidad, si el Señor lo permite, de que Cristo ha formado en nosotros, es el aspecto de la fe. ¿Cuál es el capítulo que habla de la fe? No, los pastores no vale. ¿Cuál es el capítulo? Hebreos 11. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos 11. Y allí vemos el primer héroe de la fe que se nombra, ¿cuál es? Dígalo fuerte, los pastores no vale. ¿Cuál es el primero? Sí, ¿cuál es? Abel. Después de Abel habla en el verso 5 habla de otro héroe de la fe. ¿Cuál es? No vale. Enoc. Y en el verso 6 dice algo que ese sí, si quisieras ponerlo acá. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que Cristo sea formado en nosotros, hermano, implica llegar a ser hombres, mujeres, jóvenes, jovencitas de fe, que le creemos a Dios, que marchamos en los propósitos de Dios porque le creemos a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay en primer lugar, y también que galardona, que premia a los que le buscan. Sigue hablando todo el capítulo 11 acerca de héroes de la fe, y por último habla del gran héroe de la fe. ¿Quién es nuestro gran héroe de la fe? Jesucristo. Hermanos, todos ustedes se darán cuenta, y nos hemos dado cuenta, que nosotros tendemos a imitar a aquellas personas que admiramos. Si admiramos a Cristo, nuestra tendencia será a imitarlo. Y el capítulo 12, en el verso 2, dice, puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. ¿Y qué es Jesús? Dígalo conmigo, el autor y el consumador de nuestra fe. El autor y el consumador de nuestra fe. Yo pienso, hermanos, en la fe del Señor Jesús. En la fe del Señor Jesús. No solo cuando hacía los milagros, gloria a Dios por cada uno de esos milagros. Hasta cuando resucitó a Lázaro o al hijo de la viuda de Naín. Pero también, hermanos, la fe del Señor Jesús, cuando decide marchar a Jerusalén, sabiendo que allí lo iban a crucificar. Pero él marchó igual. ¿Por qué? Porque tenía fe. Y por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Porque le tenía fe. Tenía fe en los propósitos de Dios, fe. Y yo quisiera, hermanos, orar que el Espíritu Santo
obrara en nuestras vidas para que le tengamos más fe al Señor. Yo puedo decir, hermanos, que las decisiones equivocadas, yo me he equivocado en la vida, como todos ustedes también. Pero las decisiones por las cuales me he equivocado en la vida, hermanos, han sido generalmente por falta de fe. No le he podido creer a Dios por tal o cual cosa. Y he tomado malas decisiones. Y mi oración esta mañana, hermanos, es que nosotros podamos ser formados diariamente. La imagen de Cristo sea formada en nosotros. La imagen, no la imagen exterior, sino la imagen del carácter, sea formada en nosotros. Para que siendo personas de fe, alcancemos todos los propósitos de Dios para nuestra vida. Sin duda que José era un hombre de fe y tenía un potencial tremendo en su corazón y alcanzó a desarrollar ese potencial. Sansón tenía un potencial tremendo dentro de él, pero no fue un hombre de fe, no fue un hombre íntegro que le creyó al Señor y así terminó. Yo quiero invitarte que esta mañana le digas, Señor, yo quiero ser una persona íntegra delante de ti. Quiero ser una persona de fe. Quiero que Cristo sea formado adentro mío. No solamente que lo sepa, gloria a Dios por saberlo. Es importante saberlo. Por eso es importante leer diariamente la palabra de Dios. Nutrirnos diariamente de la palabra de Dios. Pero no es suficiente. Eso es importante, pero no es suficiente, porque lo que sea suficiente es cuando la empezamos a aplicar a nuestras vidas y cuando le pedimos, Espíritu Santo, hazla viva adentro nuestro.